Esta es la sesión 5, la aparición del feminismo con las sufragistas. Pues ya hemos llegado por fin a la aparición de la primera ola del feminismo, el feminismo tal y como lo conocemos hoy en día, como un movimiento político y social. Esta es una buena ocasión para recordar que no hay un único feminismo, sino que hay muchísimos y de distintos tipos. En esta época ya tenemos diferentes manifestaciones de lo que va a ser el feminismo o los feminismos, así que a lo mejor podemos identificar a 3 tipos para ver qué tipos de feminismo distinto hubo en los orígenes. El primer feminismo es el que vimos al final de la cuarta sesión, el feminismo liberal que defendían Mill y Taylor. Ellos dicen que el patriarcado es la reminiscencia de la sociedad premoderna. Es decir, que es una tradición naturalizada, como veíamos justo al final de la sesión anterior. Ellos lo que defienden es la liberación de la sociedad y que una vez se consiga esto, la emancipación de la mujer va a venir por sí sola. Es una propuesta claramente reformista. Otro feminismo que aparece en esta época es el feminismo socialista. Este dice que el patriarcado es parte de la sociedad capitalista y que si se consigue una sociedad socialista, hombres y mujeres serán iguales. Otra vez, parecida a Mill y Taylor, es una propuesta reformista también. Y finalmente nos encontramos con el feminismo radical independiente, que es el que vamos a estar analizando en esta sesión. Este feminismo lo que nos dice es que el patriarcado es el mayor mal de la sociedad y su objetivo principal es deshacerse de este patriarcado para conseguir una sociedad mejor. El ideal principal de este colectivo, de esta lucha, es el conseguir el voto de la mujer. Este es un movimiento muy militante y confrontacional. Este último feminismo es el feminismo de la familia Pankhurst, que va a tener un papel determinante en la consecución del voto de la mujer en el Reino Unido. Unos años antes de que empezara todo el movimiento sufragista en el Reino Unido, ya hubo la consecución del voto femenino en la isla de Man. Bien, para analizar a esta familia, la familia Pankhurst, hay que partir de la madre, de Emmeline Pankhurst, ya que es ella quien inicia el movimiento y que luego van a retomar sus hijas. Veremos que no de formas exactamente iguales y que hay que estudiar un poco para ver sus diferencias y sus fricciones dentro de la misma familia y también como consecuencia dentro del movimiento. Emmeline se casó muy joven con un abogado mucho mayor que ella, que también estaba muy comprometido con la emancipación de la mujer y el sufragio universal. Luego veremos por qué no hablan tanto de emancipación de la mujer como sí de sufragio universal, porque es un tema importante en el cambio de la lucha de la emancipación femenina. Emmeline fue quien lideró desde el inicio el movimiento de las suffragettes, y les llamaban así y no sufragistas para diferenciarlas de los otros grupos que también pedían el sufragio femenino, ya que este colectivo no era el único. De hecho, les pusieron este apodo por su radicalismo. Entiendo que les pusieron el apodo en francés con una referencia a todos los altercados que tuvieron en la Revolución Francesa hacía unos años. En esta época aún no era muy común ver mujeres en las calles, más allá de ir a comprar las 4 cosas que hacían falta en casa. De hecho, cuando se veía mujeres en la calle se pensaban que eran prostitutas. De ahí que a muchísimas de las sufragistas las trataran muy mal durante sus manifestaciones y movilizaciones en las calles, ya que por aquel entonces ver una mujer en la calle era ver una mujer que podías tratar de cualquier modo, digamos. Emmeline Pankhurst, antes de fundar su propio colectivo, formó parte de diversos partidos políticos, pero finalmente se dio cuenta que el voto femenino requería una importancia vital y tenía que ser el punto clave de cualquier partido político, y como no lo era, al menos no era el principal, decidió fundar la Unión Social y Política de Mujeres. Estamos en el 1903. Se trataba de un grupo creado para usar tácticas más agresivas para conseguir el sufragio. Ella decía acciones, no palabras. Este será nuestro lema. Una frase que creo que se ha desvirtuado muchísimo en los últimos años con los grupos políticos, que lo utilizan un poco para lo que quieren y se pierde este sentido originario que tuvieron con las suffragettes. Bien, ¿y qué hacía este colectivo, esta Unión Social y Política de las Mujeres formada en 1903? Pues realizaban distintas acciones para difundir primero su mensaje entre otras mujeres y luego para presionar al Parlamento a aprobar el voto femenino. Acciones que realizaban, por ejemplo, eran discursos, juntar firmas, realizaban mítines. También empezaron la difusión de un boletín informativo que se llamaba Votes for Women, un mensaje bien claro es el que llevaban, esto se ve claro.
Y también empezaron a hacer protestas frente al Parlamento, ¿no? Lo que decíamos, cuando había la votación por si se decidía por el voto de la mujer o no, pues se ponían ahí frente al Parlamento y hacían pues su pequeña manifestación, digamos. Y como decíamos, ¿no? Los policías y la gente de la calle no tenían ningún reparo en increparlas y hasta cogerlas presas o pegarlas. Quiero comentar un hecho muy importante, y es que consiguieron la primera gran movilización masiva solamente de mujeres. Y es que consiguieron reunir a 500.000 mujeres en el Hyde Park. 500.000 mujeres, que se dice pronto, 500.000 de mujeres manifestándose en pro del voto de la mujer. Una imagen muy, muy, muy fuerte realmente. No es extrañar que realmente molestaran al poder y que las metieran en la cárcel por todos sus actos, ¿no? Que eran un poco molestos. Bien, las hijas de Emmeline también entraron en la organización y, fruto de las protestas, fueron todas pasando por la calle. Este es un sitio importante, la calle, dentro del movimiento sufragista, ya que una vez entraban dentro, las sufragistas se dieron cuenta de la situación precaria en la que vivían las mujeres presas, de modo que iniciaron otra manifestación dentro de la cárcel que consistía en hacer una huelga de hambre. Los responsables de la cárcel no querían permitir que se murieran mujeres dentro de las cárceles, por lo que empezaron un sistema de obligar a las mujeres a comer. Esto, según Emmeline en sus memorias, explica que fue de los momentos más duros que vivió en su vida, tener que oír cómo sus compañeras estaban siendo forzadas a ingerir alimentos. Dice que es de los ruidos y los gritos más terribles que ha oído en su vida. Así que la denuncia del voto femenino y de la situación de las mujeres llega también a la situación de las cárceles. Más adelante, la primera hija de Emmeline Pankhurst, Christabel, va a tomar el relevo de su madre y va a liderar la organización. Con ella, lo cierto es que el movimiento se radicalizó aún más. Empezaron a actuar con violencia, a lanzar piedras contra el Parlamento, contra la casa del primer ministro y contra casas de algunos parlamentarios. Esto llevó a algunas sufragistas del grupo a abandonarlo y irse con otros grupos más populares de la época que no actuaban con violencia. ¿Realmente consiguieron el voto de la mujer gracias a estas acciones violentas? Pues lo cierto es que no lo podemos saber, pero sí que podemos saber que no muchos años más tarde, en 1918, se aprobaría finalmente el voto de la mujer. Y realmente el colectivo que había tenido más presencia en la defensa de este voto fue el grupo creado por Emmeline Pankhurst. Pero bueno, aquí estamos haciendo una sesión de clásicos feministas, sí, pero hablando de temas filosóficos de estas autoras. Así que aparte de todas estas acciones en las calles y todas estas manifestaciones, movilizaciones y actos violentos, ¿qué es lo que pedían además del voto femenino o del sufragio universal, como vamos a ver? Bien, ellas son las primeras en decir que lo personal es político y que lo privado es público. Esta es una defensa que se trata muchísimo cuando se habla de cuestiones de justicia y temas de libertad, ya que es la primera vez que se pone sobre la mesa que la violencia doméstica que ocurre dentro de las casas no es normal y no tiene que ocurrir, y que ahí tiene que poder actuar la justicia. El señalar que lo privado es público se está diciendo que la mirada externa puede ver lo que allí ocurre y que lo que está pasando ahí dentro no está conforme con la ley, con los derechos que imperan en este Estado. Así que la proclama de lo personal es político es una de las grandes proclamas de esta época. ¿Qué más comentaban estas mujeres? Pues si Harriet Taylor y John Stuart Mill comparaban la situación de las mujeres con los antiguos esclavos, ellas dirán que la institución del matrimonio es igual a la prostitución, ya que para ellas en ambas situaciones se convertía la mujer en esclava sexual del hombre. Esto es una proclama pues bastante fuerte que además crea un vínculo de unión junto con el colectivo de las mujeres prostitutas, ¿no? Y que ya habíamos visto antes con esta toma de las calles, esta presencia en las calles que antes simplemente se asociaba con las prostitutas. No es que estuvieran haciendo tampoco una defensa de la prostitución, como vamos a ver más adelante, ya que tienen algunos comentarios al respecto. Uno de los argumentos por los que se retrasaba la aprobación del voto femenino era que no todos los hombres, no todos los varones podían ejercer el derecho a voto. Es por este motivo que en vez de abogar por el sufragio femenino, decidieron optar por el sufragio universal, ya que para que todos los sujetos
todos los ciudadanos de un estado pudieran votar, fueran hombres, mujeres o lo que sea. Así que las sufragistas realmente luchaban por la libertad de toda la humanidad. Bien, una cuestión que también veíamos anteriormente, en este caso más con Mary Wollstonecraft, es que decían que los hombres tenían que ser reeducados, ¿no? Esta idea de la socialización que empezó a hablar Wollstonecraft, que no solamente había que reeducar a niñas, sino también a niños. Las sufragistas nos van a decir que hay que reeducar a los hombres, ya no a los niños, sino a los hombres. Ellas están en un estado distinto de Wollstonecraft y ya han gozado de una buena educación, por lo que no les parece tan importante defender una educación para las niñas específica, sino en un cambio completo de la sociedad, que es un poco también lo que nos apuntaba Wollstonecraft hacía unos años. Y principalmente lo de reeducarse lo refieren a la cuestión de la paternidad, y es que dicen que los hombres en aquella época no ejercían realmente de padres. ¿Pero esto a qué viene? ¿A que no pasaban suficiente tiempo en casa? ¿A que no jugaban con sus niños? No, a una cuestión más básica. Al mismo momento de la procreación. En aquel momento se empiezan a conocer las enfermedades venéreas, las enfermedades de transmisión sexual. Y ellas dicen que hay que reeducar a los hombres en este aspecto, ya que la promiscuidad masculina, el irse de prostitutas, que en aquella época estaba muy expandido y era muy común entre los hombres, hace que se ponga en peligro a su propia familia, no solo a su mujer, sino también a sus hijos. Y ellas dicen que si los hombres fueran conscientes de eso, seguramente la prostitución desaparecería. Yo no sé hasta qué punto esto realmente funcionaría, ¿no? Pero es un argumento válido, al menos para intentar reeducar a los hombres, ¿no? En aquel momento aún no había anticonceptivos, o si los había, cosa que lo desconozco, seguramente no estaban nada popularizados, de modo que este era un argumento para intentar animar a los hombres a no ser promiscuos y a cuidar a sus familias, a no transmitir enfermedades venéreas a sus mujeres y a sus hijos. Otro tema que defendían era la independencia económica, que por ejemplo Taylor y Mill no defendían o no lo exponían como un elemento necesario. Esta idea será tomada posteriormente por las feministas de la segunda ola, o como ya hemos dicho en varios de nuestros vídeos de este curso, por Virginia Woolf, la novelista, que en su libro Tres guineas y una cambra propia pide la autosuficiencia económica de las mujeres. Bien, para las sufragistas, hombres y mujeres eran iguales, pero, y aquí hay un pero bastante interesante, como los hombres habían construido la sociedad como querían y en esta sociedad que construyeron subyugaron a las mujeres a lo largo de muchísimos años, ellas dicen que moralmente son más débiles los hombres, porque habían hecho un sistema que solo les beneficiaba a ellos. Bien, en esta época, en estos años, Nietzsche ya ha escrito su texto sobre el superhombre y la voluntad de poder, y un poco nos puede remitir a sus ideas sobre la transvaloración o la transmutación de los valores, ¿no? De cómo los débiles consiguen hacerse fuertes a través del dominio de la palabra, de someter a los demás, no por la fuerza, sino más por la palabra. En este caso, los hombres yo creo que lo podían hacer de ambos modos, ¿no? Ya que se considera que son más fuertes que las mujeres y tienen más poder. Pero este argumento de decir que eran moralmente inferiores o más débiles creo que está un poco en sintonía con las ideas de Nietzsche que estaban en aquella época bastante de moda. Bien, como decíamos, en la familia Pankhurst fue Christabel la que llevó la delantera o que la que lideró el movimiento de la Unión Social y Política de las Mujeres, creada por su madre en 1903, pero con el giro más radical y los inicios de la violencia fueron muchas las que dejaron esta unión, este colectivo, y una de ellas fue la segunda hija de Emmeline, Sylvia, que dejó el colectivo para irse con el Partido Socialista. Esto, claro está, no gustó nada a la familia y de hecho las desunió muchísimo, tanto que Christabel y Sylvia nunca pudieron volver a ser amigas o a coincidir en espacios juntas. Otra de las hijas también decidió dejar el partido y su madre decidió enviarla a Australia para que siguiera ahí con el movimiento feminista, donde una familia la acogió para vivir. Y la verdad es que esta hija no volvió nunca más al Reino Unido y no volvió a ver nunca más a su familia. Así que se trata de un final un poco amargo para esta familia, para toda esta lucha, donde la política fue siempre el pilar principal en su vida. Bien, y hemos visto lo que ocurrió en el Reino Unido para conseguir el voto femenino, el sufragio universal, pero no quería terminar esta sesión sin antes echar un pequeño vistazo a lo que ocurría en España en aquellos mismos años,
donde encontramos a una de las mujeres más importantes para la consecución del voto femenino en España. Esta es Clara Campoamor. La situación en España en aquellos años es muy distinta de la que hay en el Reino Unido. Nos encontramos en la Segunda República, uno de los momentos donde se gozaban de bastantes libertades. De hecho, Clara Campoamor llegó a entrar dentro del Congreso y era diputada, es decir, podía llevar ella misma las propuestas a la Cámara, algo que nuestras sufragistas en el Reino Unido no podían hacer, ya que las mujeres no podían entrar en el Parlamento. Siguiendo un poco la estela de las sufragistas y seguramente quitándole toda la parte violenta o del movimiento radical que tuvieron el grupo de Emmeline Pankhurst, Clara Campoamor también realizó muchísimos mítines, muchísimos debates, muchísimas conferencias para convencer a las mujeres de que debían defender su voto. Si en aquel momento no se quería dar el voto a las mujeres en España, era porque los hombres temían que las mujeres no solamente votarían lo que les dijeran sus maridos, los hombres, sino que más bien terminarían votando aquello que les dijeran que tenían que votar desde la Iglesia, que en aquel momento era un poder muy influyente en la sociedad. A pesar de esto, y gracias a todo el trabajo que hizo Clara Campoamor junto con muchísimas otras mujeres en el país, se consiguió el voto femenino en 1933. Pero como sabréis, con la llegada de la guerra civil y del franquismo, todos estos derechos desaparecieron en un momento. Clara Campoamor terminó su vida viviendo en Lausanne, en Suiza, exiliada. Bien, y con esto llegamos al final de este curso sobre clásicos feministas. Espero realmente que lo hayáis disfrutado y mi objetivo principal era que os quedarais con los nombres de todas estas autoras que hemos visto. Sí sé que las hemos visto un poco con distancia, a vista un poco de pájaro, ¿no?, que decía en alguna sesión. Tenemos información un poco sobre sus vidas y tenemos 4 datos sobre sus ideas principales en cuestión filosófica. Pero pensé que esta forma de relacionarlas con su contexto, dando a la vez un poco de elementos de su vida que, vale, podéis encontrar en la Wikipedia, pero que al final si no te lo pones a leerlo, pues tampoco lo vas a saber. Y he intentado hacer este mix de información para daros un poco de contexto sobre que en la historia que conocemos, las mujeres tuvieron muchísima importancia y un papel muy relevante. Así que espero que hayáis podido disfrutar de este curso y que os llevéis con vosotros a Diotima, a Hipatia, a Hildegarda de Bingen, a Christine de Pisan, a Juana de Arco, a Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, Harriet Taylor, Emmeline, Christabel y Sylvia Pankhurst. Y también ahora con esta pequeña visión con esta pequeña pincelada también un poco de Clara Campoamor. Muchas gracias y espero que nos veamos muy pronto. Recordad que si queréis seguir más contenido que cuelgo de forma gratuita, podéis seguirme en mi canal de YouTube y también en las redes sociales, donde intento hacer un poco de divulgación de forma escrita o más a nivel de imágenes en Instagram, de diferentes filósofas e ideas filosóficas que van muy de la mano con cosas que nos ocurren en nuestra actualidad o en nuestro presente.